Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, le confirma al mundo la muerte del líder de ISIS en Siria. De esto y mucho más quiero hablar con mi siguiente invitado acá en Molusco TV. Él es Andrew Álvarez, conocedor full de estos temas, antropólogo, obviamente profesor, tiene sus propias plataformas digitales donde constantemente está hablando de esto y lo invité nuevamente aquí a Molusco TV. Andrew, ¿cómo tú estás? Saludos, Molusco, muy bien y feliz de estar contigo aquí, con los amigos que también nos están viendo. Así que vamos a tratar ese tema, que es un tema de impacto y un tema caliente en el mundo. Yo quiero empezar como lo más básico, siendo más o menos que la gente que no sabe mucho del tema, es como un tutorial de que se empapen para que logren entender el impacto de esta noticia, de la muerte de este líder. Primero, ¿quién es este? Bueno, este es uno de los muchos líderes que ha tenido ISIS, que ha sido como Hidra. O sea, Hidra era aquella criatura, aquel monstruo de la mitología griega que tenía muchas cabezas, era como un dragón con muchas cabezas. Pues ISIS ha tenido diferentes líderes. El líder más importante fue Ibrahim al-Abdul, y ahora pues aparece este otro, que es el que lo sustituyó luego de su muerte anteriormente a manos de un ataque también de drones que llevó a cabo los Estados Unidos. El caso de Abu Ibrahim al-Qurashi, que es de quien estamos hablando ahora, pues es uno de los muchos que están en esa amplia lista que han ido eliminando sistemáticamente usando los drones o usando las fuerzas especiales para neutralizarlos. Tú sabes que el más famoso de todos fue el de Osama Bin Laden, con los Navy SEALs, el grupo 6 de los Navy SEALs allí en Pakistán. Y así ha habido muchos otros que han sido eliminados de esa manera sistemática. Los más prominentes pues siempre son estos que llaman la atención, y especialmente en este momento donde está esta situación con Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN, pues eliminar a este individuo en el territorio de Siria, donde están activas las tropas rusas, la Fuerza Aérea Rusa y las fuerzas militares del Estado sirio, pues que Estados Unidos se apunte esta, pues definitivamente tiene su golpe político. O sea, el anunciar todo esto no es para que acá nosotros digamos, mira, nos liberamos del terrorismo, qué bien, somos felices, ya no va a haber ataque de lobos solitarios ni nada de esto. No, todo lo contrario. Esto sirve como propaganda política al régimen de Estados Unidos, específicamente al presidente Joe Biden, que todo el mundo lo ve como flojo, como lento, como apagado, como dormido, como viejo. Pues bueno, pues ahí vamos a dar una imagen un poquito más fuerte. Bueno, sí, vemos un Joe Biden, incluso recientemente le dieron consejo porque al parecer con todo esto que está pasando en Siria, con Rusia, como que se puso guapo, sí, como que empezó a básicamente a poner un ambiente de guerra y le dijeron, bájale. Sí, bájale. Ok, ISIS. ¿Qué es ISIS? ¿Quiénes son ISIS? ISIS, eso sí usamos las siglas en inglés, en español, el Estado Islámico. Antes era Estado Islámico del Levante, en árabe se llama Daesh. En árabe le dicen Daesh, al Estado Islámico. Es una organización que comienza precisamente en Irak, y empieza en Irak después de la ocupación de los Estados Unidos, que invaden a Irak, sacan a Saddam Hussein del medio, ahorcan a Saddam Hussein, aquel juicio, todo aquello, eliminan a los hijos de Saddam Hussein, acabaron con el partido Baal, que era el partido de Saddam Hussein, lo sacan del medio, y se queda pues entonces Estados Unidos ocupando el lugar, trayendo pues un presidente impuesto que vino, que era un iraquí que vivía en Estados Unidos, lo ponemos ahí a ver si la gente lo acepta. Historias similares sí, en todas constantemente pasan en el mundo. Sí, es lo mismo, es el mismo modus operandi, se hace una y otra vez, y pues la gente pues le da, como digo yo, pase pichón, porque le llegan las noticias tan revolcadas que la gente a veces no se da cuenta ni siquiera de lo que está pasando en el mundo. Ahora, de Estado Islámico surge precisamente de prisioneros, de gente que estaba presa en cárceles que había impuesto Estados Unidos en Irak en el 2004. Individuos que habían pertenecido a la inteligencia iraquí de Saddam Hussein, gente que había estado en las fuerzas aéreas de Irak que estaban presos. Ahí se organizan y salen y se unen a Al-Qaeda. Al-Qaeda en Irak. Ahí es donde nace el Estado Islámico, en el mismo seno central de Al-Qaeda y de la resistencia que había contra la ocupación militar de Estados Unidos en aquellos años allá en Irak, luego de, como he dicho, de la invasión y de sacar a Saddam Hussein del medio. De ahí en adelante, obviamente, esta organización se separa de Al-Qaeda. Incluso son enemigos, o sea, no son aliados. Uno escucha, ¿no?, los reclamos que hace Al-Qaeda, que también creen en la yihad, en la lucha santa, ¿no?, la guerra santa, que creen en un estado de la Sharia, que es la ley musulmana impuesta, un gobierno teocrático, pero que también es enemigo de Irán, que tiene un gobierno de ayatolas teocráticos, pero son de movimientos diferentes.
O sea, para entender esto del Estado Islámico, y yo te lo voy a poner en chavos prietos a todo el mundo, ¿verdad? Porque esto no es para especialistas, esto es para la gente, para que entendamos. Obviamente esto lo que muestra es la complejidad de ese mundo musulmán, donde la mayoría de la gente, te diría yo, probablemente 95% de los musulmanes, pues son sunitas. Y sunita, pues, es la línea que viene desde la Meca, lo que viene de Arabia Saudita, que esa es la mayoría de los musulmanes en el mundo. Entonces tienes los chiitas, que es una minoría, que son los persas, los iraníes. ¿Qué pasa? Por muchos años, los sunitas, pues, gobernaron Irak. Ahora, Irak es gobernado por los chiitas, con influencia de Irán sobre Irak, que eran enemigos antes. El Estado Islámico se ha reproducido en todas partes. Se ha reproducido tan rápido, que prácticamente la mayor parte de las luchas que hay yihadistas en África, en toda África, son del Estado Islámico. Y entre los grupos que están con ellos está el de Boko Haram, allá en Nigeria. Y obviamente no dan cuartel a nadie. Al-Qaeda con el tiempo se fue reduciendo después de la muerte de Osama Bin Laden, o por lo menos la muerte oficial de Osama Bin Laden. Pues eso de un día haremos un programa de eso tú y yo, porque hay mucho que la gente ni sabe. Y de eso hay que hablarlo, ¿no? Para que la gente despierte. Así que tenemos la realidad de que el Estado Islámico ha penetrado todo ese mundo de África, ha hecho lo mismo en Europa. Porque los ataques en los últimos 5 años en Europa, de lobos solitarios, de bombas, de asesinos, de acuchillamiento, de bombas, todo, ha sido el Estado Islámico. Hay una total y completa ausencia de esas operaciones de Al-Qaeda. El Estado Islámico llegó a Afganistán y son enemigos del Talibán. Date cuenta que aquí todo el mundo alegadamente quiere algo parecido. Esto es una guerra, esto es un todo contra todo, sí. Esto es un Royal Rumble. Exactamente, un Royal Rumble entre ellos, entre los yihadistas. Y uno dice, pero ven acá, pero es que todos creen en la ley islámica, todos imponen, qué sé yo, los mandamientos que trae Mahoma y toda esta cuestión, pero cuando los vienes a poner en chavos prietos, acá sencillo, te das cuenta que no, que hay un montón de divisiones entre ellos, obviamente rencores ancestrales y sobre todo, obviamente, un ego muy grande entre los líderes de un grupo y del otro. Así que el Estado Islámico obviamente es el grupo terrorista internacional más activo en el mundo y de todos los que han existido es el único que tuvo tropas peleando y que todavía las tiene en Irak y en Siria. Tropas, es que tenían miles de hombres en las armas, lo que no tenía, por ejemplo, Al-Qaeda. Cuando Al-Qaeda tuvo más o menos algunos miles de hombres, los tuvo en Afganistán. Y fue cuando el ataque de Estados Unidos sobre Afganistán, que los acabaron, los barrieron ya en el 2002, acabando con todos ellos. Ok, te pregunto, o sea que esta muerte, este líder de ISIS, ¿viene por situaciones políticas o viene porque había una amenaza de ISIS hacia el mismo Estado Islámico o simplemente había una amenaza hacia los Estados Unidos? ¿Qué implica esta muerte? O sea, bueno, ¿esto es una muerte para que Biden quede bonito? ¿O porque realmente este pana representaba algún tipo de amenaza al mundo? Este tipo, Al-Qur'an, no significaba ningún peligro ni amenaza a los Estados Unidos. Y ninguno es ninguno. Muerte viciosa. Nada. Bueno, muerte política, ¿no? Te he dicho, es para proyectarle fuerza, carácter a Biden, que no es un doof, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Que no es una palomita, que no es que el tipo tiene pantalones. Mira que está frente a Rusia ahora, sacudiendo el palo, y ahora está acá, mojando el palo también por acá. La realidad es que el tipo simplemente significaba peligro para los enemigos de Estados Unidos, para Siria, ¿ok? Obviamente, y para Rusia, que tiene allí sus hombres, sus tropas, que son los que enfrentan a esta gente. Para colmo de colmo, ni siquiera los rusos ni los sirios ya pelean con esta gente, con el Estado Islámico. Los que pelean con ellos son los kurdos. Y los kurdos, para que tú veas el reguero que hay allá en el Oriente Medio, para nosotros eso es hablar todo, qué sé yo, tú has más posteado para la gente aquí. Sí, no, pero oye, casi yo le digo a la gente, denle para atrás y escuchen a Andrew de nuevo para que lo logren entender, porque es difícil entender. Sí, son muchos grupos étnicos, muchos pueblos en un mismo espacio, hay muchas minorías. O sea, aquello de verdad que para nosotros los occidentales, echarle un ojo a aquello y entender aquel, que diría yo, aquel meollo es bien difícil. Mira, los kurdos viven en la parte, por ejemplo, norte de Siria, parte noroeste de Irak, son perseguidos por los iraquíes, son perseguidos por los turcos, son perseguidos por los sirios y son, obviamente, musulmanes. Son también de los muchos pueblos árabes de la región. Lo mismo le pasa, por ejemplo, en Israel a los palestinos. Los palestinos están pues en la Franja de Gaza, echados allá. Y bueno, como un dato histórico de esos oscuros, la Franja de Gaza, antes de ser palestina, fue cristiana.
porque después que tomaron a Jerusalén en las cruzadas, Saladino, que tomó Jerusalén, se la quitó a los cristianos, se lo quitó a los cruzados. A los pocos cristianos que quedaban, o a los cristianos que venían para ver Jerusalén, pues los metían en la franja de Gaza. Hoy en día ya no tienes cristianos allí, hoy en día tienes palestinos, que son también chiitas, no sunitas. O sea, ¿qué pasa? Al palestino le pasa, como le pasa a los gitanos y le pasa a los kurdos. Nadie los quiere en ningún lugar. Nadie los quiere en ningún lugar. Y hay quien reclama esas causas meramente para coger pon político o para adelantar sus propias causas, las de los palestinos, las de los kurdos, en ese sentido. O sea, el Medio Oriente es un lugar bien inestable, lo hemos visto en todos estos años, pero lo que pasa allí también determina el precio de lo que pasa acá, el petróleo. Precio de petróleo. Ya tú y yo estábamos hablando ahorita de eso. 90 y pico, $92. Está cara con cojones ahora mismo aquí en PR. No sé en qué parte de la gente que nos ve en otra parte de Estados Unidos o del mundo, no sé cómo está allá, pero ahora mismo el petróleo es una locura, está carísimo. Bien, y sabemos que en esta zona del mundo es que está básicamente la mayor cantidad de petróleo. La producción la tienes allí, que va desde el Golfo Pérsico. Aquí hay muchas piezas. Este es un ajedrez bien complicado, ¿verdad? Y el Estado Islámico, aunque no ha atacado directamente nunca el territorio de los Estados Unidos, como hizo Al-Qaeda con las Torres Gemelas allá en el 2001, el World Trade Center, como atacó, por ejemplo, el Pentágono, el avión aquel que se cayó en Pensilvania, todo esto. Aunque no ha llevado ese tipo de ataque, sí ha habido gente dentro de Estados Unidos, lobos solitarios, gente por su cuenta, células dormidas, que han atacado, han matado personas en Estados Unidos, han llevado ataques reclamando la autoría del Estado Islámico. O sea, como me conecté por internet, me alié al Estado Islámico por internet y vía internet, ahora soy un yihadista y ahora ataco en Estados Unidos, cojo un blanco, qué sé yo, 2 o 3 personas ahí, una doña en un supermercado, qué sé yo, una gente en una guagua y los ataco. O voy a una iglesia y los ataco. Que eso ha pasado, ¿no? Los últimos, que te diría yo, 8 o 9 años, ha habido ese tipo de ataques. Claro, si uno es realista, se da cuenta que en Estados Unidos ha habido más ataques racistas y de supremacistas blancos que de cualquier grupo árabe, terrorista, yihadista o el que tú quieras inventarte. O sea, que tienen un peo localmente hablando. Sí, señor. Bueno, durante toda la historia de los Estados Unidos eso se ha visto. Eso es así. Y Estados Unidos hay que ver cómo está moviéndose la cosa, porque obviamente está en un momento crítico donde algunos que diría yo, analistas y obviamente inclusive especialistas en la materia de lo social, de los derechos y de la política interna de Estados Unidos, están viendo cómo se está produciendo probablemente las condiciones para una guerra civil. Háblame sobre esto, o sea, con la muerte de este líder, ¿Estados Unidos corre peligro? Mira, habría que ver si hay repercusiones entre estas personas que estén conectadas con el Estado Islámico dentro de Estados Unidos. El FBI, ¿no? El Buró Federal de Investigaciones, le da seguimiento a muchísima gente. A mucha más gente de lo que usted se imagina. O sea, tiene obviamente todo el rastreo electrónico. Aparte, en Estados Unidos hay 2 organizaciones, 2 grupos que dan el rastreo electrónico. Uno es la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, que obviamente verifica todo lo que se está haciendo sin permiso, con permiso, como le dé la gana. Ahí ni el presidente opina, ni nadie, olvídate de la privacidad, los derechos civiles, nada. Ahí entran. De ahí fue que salió Edward Snowden cuando huyó, por ejemplo, y se metió allá en Moscú, que sigue siendo un refugiado en Moscú, Edward Snowden. Por otro lado, que desnudó a los Estados Unidos, los desnudó. Pero eso es algo curioso. Piensa esto, antes de entrarte en eso del FBI, cómo nos verifica. El tipo dio un montón de información. Trabajó, por ejemplo, el programa PRIMS lo tiró a flote, junto con 2 programas más de seguimiento e intervención en las computadoras y las comunicaciones celulares de las personas. Pero aunque hizo eso, no deshabilitó los sistemas, no afectó el poderío americano de seguir metido en las redes, de seguir espiándote. Eso no se acabó. Al contrario, siguió y aumentó. O sea, el sistema de algoritmos. Ahora es peor, ahora lo sabemos y no hacemos nada. No puede hacer nada. No vamos a hacer carajo. Nada. O sea, es peor, sí lo sabes. ¿Qué pasó? Estados Unidos, ok, lo metiraste. ¿Qué vas a hacer? Exacto. No vas a hacer nada. El primer programa grande de ese tipo de intervención con la gente se llamaba Escalón. Y muy poca gente sabe que aquí en Puerto Rico, en 1992, pusieron una estación de Echelon para seguimiento. Y se usaba también para verificación de comunicaciones y llamadas en el narcotráfico en el Caribe y Centroamérica. Pero Echelon estaba aquí cerquita de nosotros, en el barrio Ingenio, allá abajo, ¿ok? En Toa Baja. Allí está, y todavía están allí las estructuras que quedaron ya hechas, que hoy en día pues son un hospitalillo gigante
y por otro lado un lugar donde llevan carros para desmantelar los carros robados. Mira acá allá. Normal, tenemos muchos lugares aquí en PR. Lamentablemente. Bueno, con lo del FBI. Lo del FBI. El FBI desarrolló 2 sistemas para, obviamente, espiar a las personas y meterse en tu privacidad. Uno se llamaba Carnivore, caníbal, y el otro se llamaba Omnivore, o sea, omnívoro. Esos 2 sistemas, de hecho, aquí había instalado, el primer sistema estaba instalado donde está el antiguo edificio, estaba el antiguo edificio de la Telefónica allá en San Patricio. Ahí el FBI tenía las unidades conectadas para interceptar llamadas en Puerto Rico. O sea, y de las cosas que se supone usted no deba saber, esa es una. El otro sistema lo tenía en otra instalación de la Telefónica frente al Colegio de Abogados allí en Santurce, en Miramar. Para que tú veas cómo es que se movían esas instalaciones secretas en Puerto Rico. El FBI sigue obviamente entrando en nuestro sistema. Tienen backdoor para entrar en los programas y las computadoras de las personas. En un tiempo atrás, cuando estaba Al Qaeda bien activo, si tú en internet mandabas un email, ¿no? O chateabas con alguien, o comentabas algo por celular hablando y decías Al Qaeda, Osama Bin Laden, Mahat Barud, o cualquiera de estos que eran líderes activos de esto, inmediatamente el sistema te detectaba. O sea, no te limpiaban, pero el sistema te detectaba y levantaba una bandera. Carpeteado. Claro, y empezaban a ver por qué tú hablabas de eso. Para lo mejor tú estás hablando con un pana, mira, mano, que Al Qaeda tal cosa, este tipo sabe. Pues, hasta que no verificaban si eso era muy, ¿cómo diría yo? Muy consecutivo, muy recurrente. Que tú hablaras de eso. Sí, consistentemente, entonces pues ahí te marcaban. 4 o 5 veces a la semana, porque obviamente alguien hablar de eso en algún momento. Entonces, pues daban seguimiento a ver. Y estos sistemas lo que hacían es que hacían un spider. Y con ese spider, pues, chequeaban todo el que hablaba contigo, el que hablaba con el que hablaba contigo, el que hablaba con el que habla con ese, el que habla con... Y cuando tú venías a ver... Tenemos un árbol genealógico de todo eso. Bueno, sí, una red de todo el mundo. De Molusco, brincaba como a 50,000 personas más en enlace. Y eso fue lo que Snowden trajo al mundo, a la luz pública. Esta gente, cuando atacaron el 9/11 Al Qaeda, antes de volver de nuevo con Estado Islámico, y te lo traigo como conocimiento general, como un punto interesante, o sea, el FBI los tenía todos registrados. O sea, no hay un solo tipo que no haya llevado a cabo el ataque del 9/11 que el FBI no tuviera constancia de ellos, que no los hubieran tenido en algún memo, en algún reporte, en algún lugar en específico. Ya los tenían. Ahora, la pregunta de rigor es, ¿por qué no intervinieron antes? Si después del 9/11, para que todo el mundo sepa, se han arrestado en los Estados Unidos más de 3,000 personas supuesta y alegadamente por estar metidos en el terrorismo. Y desde ese entonces, después del 9/11 para acá, el 2001, el FBI ha estado echándole, como dicen por ahí, el pescadito a mucha gente. O sea, veía que tú simpatizabas por internet con esas causas, un agente te interceptaba, se comunicaba contigo, se hacía pasar por un terrorista. Cuando tú aceptabas todo, sí, voy a poner la bomba, y te comprometías y te reunías con este agente y comprabas 2 o 3 cosas en una ferretería, Home Depot, donde fuera, y llevabas un cable cobre, qué sé yo, una bobina, lo que fuera, y llegabas allí, ahí te arrestaban. A ustedes terroristas, estaba planificando, pero si no fue la idea mía, me dijo que lo hiciera. No. El rule federal allí es diferente, te ponen el pescadito, tú caes, y así hay un montón de gente presa. Y esto es, como diría yo, como una forma de prevenir que ellos utilizan, obviamente, en el sistema que ellos tienen para, obviamente, tratar de evitar el terrorismo e interceptar gente antes de que logre hacer esto. Ahora, los verdaderos terroristas, los de verdad, no los coges nunca. Los que son la cabeza de todas estas cosas, muy pocas veces los arresta. En el 9/11 arrestaron, obviamente, a los que estaban operando la cuestión, que están, obviamente, en Guantánamo todavía, presos. Pero muchos de los que dirigen estos ataques, los enlaces principales, ni se inmolan, no se sacrifican, simplemente utilizan a otros, los manipulan, y esas son las mentes maestras. Esos son intocables. O sea que básicamente la definición de lo que hemos hablado de este líder de ISIS, que Estados Unidos básicamente asesino, no ayuda, o no es como nada, es simplemente una muerte política, porque no se ve como que hay algo más. O sea, no se ve que viene un ataque a los Estados Unidos, o sea, nada. A mí, o sea, que más preocupante es lo de Ucrania y Rusia. Oh, claro que sí. Ahora, tengo que señalarte algo. Cuando Obama, Barack Hussein Obama, pues eliminaron a Osama Bin Laden, supuestamente, como dije, es otra historia que algún día hablaremos. También se ahorcó a Saddam Hussein. Cuando Trump, pues acabaron con el general Soleimán. Soleimán era el general a cargo precisamente de Quds, las fuerzas especiales iraníes, y lo mataron en Irak, en una visita. Por eso te digo que Irán e Irak, que eran enemigos antes, en la época de Hussein, actualmente son aliados en muchísimas cosas. Él estaba de visita en el aeropuerto
allá en Irak, y lo mataron con un dron, un misil, para un misil dirigido a él, lo volaron en 1000 pedazos, quedó la mano por ahí, la cabeza con el cuerpo por acá, lo destrozaron. ¿Qué pasó? En ese momento, Irán juró que se iba a vengar. Y ha habido venganzas de Irán, la gente se los olvidó. Irán bombardeó las bases, por ejemplo, de Estados Unidos, allá en Irak, y por lo menos salieron más de 99 soldados con contusiones cerebrales. No murió ninguno, pero contusiones cerebrales quiere decir que puedes quedar con una serie de afecciones neurológicas. Y eso es parte de lo que ellos han dicho. Y han jurado que ellos se van a vengar en territorio de los Estados Unidos. Irán. Pero ya esas son unas operaciones de Quds. Ya esto no es Estado Islámico, que son enemigos, ni es Al-Qaeda, que son enemigos también. Ni Talibán. O sea, estamos hablando de otra división. Son peligrosos, Irán. Estos son los que entrenan y dirigen por ejemplo, a los grupos palestinos para la guerra, para la guerrilla, como lo hacen también en el Líbano. O sea, que tanto Hezbollah como Hamas. Hamas, por ejemplo, allá en Palestina, en la Franja de Gaza, y Hezbollah en Siria. Pues es precisamente Quds, los iraníes, quienes los entrenan, los enseñan a hacer bombas, a hacer guerrilla, a mantener la resistencia y obviamente a seguir la lucha contra el gobierno de Israel. ¿Cuál es el fin de Rusia en todo esto? ¿Cuál es el fin de... O sea, cuál es este problema que hay a veces que yo no logro entender? O sea, Rusia como que quiere una guerra con alguien. Es como una cosa de que Putin básicamente... Ajá. ¿Qué quiere Putin? Porque este pana todo el tiempo está... Y yo no veo como que hay una... O sea, sí se reúne con Joe Biden, sí en aquel momento se reúne con Donald Trump. Ajá. Donald Trump, que es uno de los tipos que más... Yo considero que un tipo sumamente negociante. No logró ni tan siquiera... Un empresario. Un empresario no logró nada, básicamente, con Rusia. Yo creo que Biden no creo que logre nada, pero yo no sé, no soy un conocedor de política internacional. De política internacional, por eso te tengo aquí a ti. Pero, ¿qué quiere realmente Putin? ¿Qué quiere Rusia? ¿Qué pasa con Ucrania? El panorama es complicado y tomaría mucho tiempo explicarlo. Y como yo digo, ponlo a chavo prieto, fácil, para que poderlo manejar. Mira, obviamente Putin es producto de la Unión Soviética, director de la KGB, de la inteligencia, del grupo de secretividad de la antigua Unión Soviética comunista. Putin, pues obviamente es el hombre fuerte, es el elemento que controla obviamente el gobierno ruso. En las últimas 2 décadas es la figura más distinguida dentro de Rusia y de más poder político dentro. Ha jugado a las cambiadas, a veces ha sido primer ministro, a veces presidente, y ha cambiado inclusive los muñequitos en Rusia. O sea, él cambió la constitución rusa y todo para permanecer en el poder, para que tenga la idea. No haya dicho absolutamente nada. ¿Quién va a decirle? Si cada vez que tiene un enemigo o lo arrestan o lo asesinan. O sea, la lista de muertos por Putin casi le pasa, pero es casi comparable con la de los Clinton, Hillary y Bill, que tienen también una larga lista de gente eliminada en Estados Unidos. Pero eso son cosas oscuras de las que algún día hablaremos también, para que la gente despierte. Pues mira, la realidad es que Putin ha ejecutado hasta sus propios embajadores, como el embajador en Turquía hace unos años atrás, hace como 7 años atrás. Ahora, lo que voy con esto, él sueña obviamente con regresar a tener la Rusia no comunista de la Unión Soviética, sino la Rusia de los zares. Esa Rusia de los zares antes del comunismo, de principios del siglo XX, del siglo XIX, ese poderío. Y en ese poderío pues se incluye obviamente a Ucrania, se incluye a Bielorrusia, se incluyen a muchos países que antes eran parte de la Unión Soviética y que ya no son parte de esa república desaparecida. Ahora, Putin dice en todo esto de que Rusia está amenazada por la OTAN y los Estados Unidos. La OTAN, que le dice en inglés la NATO. O sea, la OTAN es pues la alianza de los países del Tratado del Atlántico del Norte, que tiene en la actualidad 30 países. 30 países que se han unido para defenderse unos a otros, en caso de que alguno de estos países sea agredido por otra fuerza externa. Ahí está Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, para que tenga Suecia y otros países más, porque podemos añadir en esa amplia lista países que antiguamente eran comunistas, como Polonia, Checoslovaquia. Tienes todos esos países de Rumanía, todos esos países son parte de lo que es actualmente la OTAN. ¿Qué pasa? Putin quiere que como todos esos países se hicieron, que antes eran soviéticos, se hicieron parte de la OTAN, parte de lo que es esa conexión que también los une, por otro lado, a la Unión Europea también, de alguna forma o manera, en el blanco o en el área económica también, aparte de lo militar, pues él quiere que las fuerzas de la OTAN no estén en esos países, que son de la OTAN, que vuelvan a donde estaban en 1997, que vuelvan atrás a Europa
y que ninguno venga para acá porque es una amenaza. Si se mueve hacia el este, se acercan demasiado a Rusia. Los últimos dos países que hay de contención antes de llegar a la frontera rusa en Europa, en tierra firme, obviamente Bielorrusia, que es total y completamente partidarios de Putin, aliados de Rusia, y el otro es Ucrania. ¿Okay? Ucrania quiere ser parte de la OTAN, Bielorrusia no, porque es del viejo Estado, inclusive el presidente actual, que es un dictador, también es de lo que era de los antiguos viejos de la Unión Soviética, con la misma mentalidad. O sea, que tampoco es un tipo que es cool. Esto es otro tipo, otro dictador es más. Un dictador terrible y de hecho todos sus, diríamos, sus enemigos políticos o los disidentes o los ha arrestado, los ha eliminado o los ha sacado del país. El mundo es una mierda, Andrew Sí, Álvarez. no, este mundo es El mundo es una mierda. Cuando tú empiezas a hablar aquí de todas estas cosas del mundo, de los presidentes, de todo, te voy a eliminar, te voy a matar. Básicamente toda la gente que son gente que siempre ha estado en el poder, que ha querido el poder y que, o sea, es una cosa horrible. O sea, sí. Ucrania tiene la fuerza para batallarse con Rusia. Bueno, como tú decías ahora mismo, nosotros los silvestres acá, la gente común, pues tal vez no vemos la amplitud y la profundidad de toda esta situación. No, Ucrania no podría soportar una invasión rusa. Por eso es que se le ha estado dando municiones, nuevos armamentos, modernizando. ¿Qué es lo que Putin se queja? Putin se queja de que le están dando armas modernas, misiles modernos. ¿Quién? ¿Estados Putin. Unidos? Sí, que Estados Unidos, obviamente, Francia, Gran Bretaña, los países de la OTAN le están dando. Alemania es el único que no quiere, obviamente, dar armamento, está dando ayuda médica, porque Alemania depende prácticamente del gas de Rusia para energía y para calentarse en invierno. Y inclusive el 41% de todo el gas natural que llega a Europa viene desde Rusia. El resto viene del norte de África o viene entonces de regiones, por ejemplo, del norte, allá Suecia, por ejemplo, que bajan para Europa, pero es muy poco, un por ciento es muy poco. O sea, tienen una dependencia del gas ruso. Óyeme, los rusos sacan anualmente 120 mil millones de dólares de esa venta de gas y la suben cuando le da la gana. Así que eso es una de las gallinas de oro, los huevos de oro de Rusia. Por eso es que está todo ese lío también, porque la línea de gas pasa por Ucrania, para Europa. Entonces los rusos han fabricado una en el Mar Negro, que es el Nord Stream 2, se llama así, Nord Stream 2, y que actualmente ya está ready, está lista, pero no la han podido abrir, porque inclusive ahora mismo el nuevo presidente de Alemania se ha resistido a que lo abran. Claro, no se atreve a meter el bote, pero como es parte de la OTAN, tiene que seguir lo que digan los miembros de la OTAN. Pero entonces no quiere meterse de frente a Rusia porque sabe que Rusia entonces le corta el gas y se lo lleva el diablo. O sea, esto es una cosa bien complicada, un ajedrez, cómo tú mueves las piezas. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Bueno, los rusos se quejan, como te dije hace un momento, de que la OTAN está moviéndose y que va a llegar a su frontera, cuando llegue que va a poner misiles en Polonia, va a poner misiles obviamente allí en Rumanía, que están a alcance sobre Rusia, que si llegan a Ucrania y Ucrania se hace parte de la OTAN, pues van a tenerlo meramente a 400 millas de Moscú, de la capital rusa. Y eso obviamente a ellos les da pánico. Por un lado hay que ver los dos lados. Por otro lado, también hay que ver lo siguiente. Mira, los rusos siempre han pateado a los ucranianos. Toda la vida los han pateado. De cherry, lo tienen de cherry. Toda la vida. Cuando eran parte de la Unión Soviética los maltrataban. Para empezar, desde Chernobyl, que reventó allá en Ucrania, y se hicieron los locos y le costó la vida a cientos de miles de personas. Digo, no murieron en el momento, por años, por envenenamiento radiactivo, cáncer, etcétera, ¿no? Y todo aquel desastre, y los rusos tratando de tapar eso en aquel momento, porque era la Unión Soviética, hasta la época de Stalin, donde el granero, donde se produce la comida en Rusia, no es en Rusia, no es allá en Siberia, aquellos congelados, ¿no? Es en Ucrania. ¿Y qué hacían cuando era parte de la Unión Soviética? Le quitaban todas las cosechas y los ucranianos se morían de hambre para darle comida a los rusos. Y los que la cosechaban los ucranianos se morían de hambre. Eso está en la historia, eso está ahí claro, lo puede ver cualquiera, está ahí descrito. Eso está bien cabrón, brother. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta situación actual a lo que te lleva es que los rusos en el 2014 se quedaron por ejemplo, con Crimea, con la península de Crimea. Porque esa península, Molusco, durante la época de la Unión Soviética, en el pasado siglo, era la base de operaciones de la Marina de Guerra de la Unión Soviética. Los soviéticos tienen un gran problema. Y es que todos los muelles que tienen para su marina se congelan. Todos se congelan. El único que siempre está abierto porque no se congela, ese es el de Crimea. ¿Qué pasó? Cuando Ucrania se independizó, se cayó la Unión Soviética y se hizo un Estado, pues eran de los ucranianos, ya no eran de los rusos. Incluso el blanco militar más grande cuando la Unión Soviética existía era Ucrania, porque prácticamente el 85% de todas las bombas nucleares y misiles soviéticos estaban en Ucrania instalados.
Cuando se cayó la Unión Soviética, la Federación Rusa tuvo que hacer un acuerdo con Ucrania para que Ucrania devolviera todas las armas nucleares porque las tenían los ucranianos. O sea, esto es una cosa complicada. Yo te escucho y siento que no voy a dormir en 10 días. Bueno. Porque es una cosa que es sumamente complejo. Lo es. Y lo bueno de YouTube es que tú le puedes dar para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, y lo logras escuchar y hasta que lo logres entender. Se aproxima una tercera guerra mundial en cualquier momento. Putin tiene los cojones que aparenta tener. Bueno, las pelotas de baloncesto, softball, no sé, pero te voy a decir lo siguiente. La posibilidad es alta de una guerra. Incluso cada día que pasa, China y Rusia tienen más y más acuerdos militares y económicos conjuntos. Los negocios entre los rusos y los chinos, para ampliarte hasta dónde podría llegar una tercera guerra mundial, los negocios entre ellos lo hacen entre su moneda, el yuan y rublo, no dólares. Ellos han sacado el dólar y los rusos y los chinos ya han disminuido la compra, por ejemplo, de bonos de la deuda de los Estados Unidos. De hecho, tú recuerdas que por muchos años decía que Estados Unidos le debía más a China que a ningún otro país porque eran dueños de gran parte de la deuda de Estados Unidos. Pues eso ha bajado considerablemente. Ellos han dejado de comprar esos bonos. Incluso en estos momentos, la deuda de Estados Unidos es 30 trillones de dólares. No estamos hablando de la deuda de Puerto Rico, la de Estados Unidos es 30 trillones de dólares. La deuda más grande del mundo porque es la economía más grande del mundo. Pero ¿qué pasa? Los acuerdos entre China y Rusia, que vienen inclusive del pasado siglo, los actuales acuerdos indican de que si Rusia se viera atacada por Estados Unidos, China podría intervenir a favor de Rusia apoyándola como aliado vis a vis. Si China se viera atacada por Estados Unidos, Rusia podría entrar en ayuda de China. Y si alguno de los dos se viera atacado con armas nucleares, ambos países responderían con armas nucleares contra Estados Unidos o la OTAN o quien fuese. O sea, la cosa, estamos en una pequeña línea roja, muy pequeña. No, sumamente pequeña. Y vamos a ampliar en el próximo podcast que vamos a hacer. Claro que sí. Y con esto te lo dejo todo. Oye. Dime. Con esto te lo dejo para cerrar. El momento culminante en que podría haber una invasión de Ucrania tendría que coordinarse con China para que hubiese una invasión de Taiwán. Y si tú invades Ucrania y Taiwán a la vez, ¿cómo los vas a detener? No tengo la más mínima idea. Ni ellos tampoco, ni yo. En el próximo podcast quiero ampliar un poco sobre esto. Claro. Hablar realmente el poderío militar de los Estados Unidos Seguro. versus el poderío militar de China y Rusia y también los países aliados de los Estados Unidos. Estamos con esa. Andrew Álvarez, en pantalla están todas sus plataformas digitales, tiene su canal de YouTube, tiene su fanpage en Facebook. Está en todas las redes sociales. Próximamente también va a tener su conferencia. Hablamos un poco sobre eso. Oye, antes de irnos, sí, hermano. Primeramente, mi primera conferencia, por fin caridad, en 2 años, debido a la pandemia. Presencial. Sí, presencial. Voy a estar ahí. Por el cierre, lockdown, todo eso. Vamos a estar este próximo sábado 26 de este mes de febrero. 26 de febrero a las 8 de la noche. Voy a estar en el Huertas College. Huertas College en Caguas. Allí vamos a estar a las 8 de la noche en el anfiteatro presentando una conferencia que se titula, para que no duermas, Extinción. La extinción humana y la extinción de la vida en el planeta y cuáles son los peligros de verdad para que la gente despierte y me pregunte allí a calzón quitado qué es lo que hay. Eso es el próximo sábado 26 de febrero, 8 de la noche en Huertas College. ¿Dónde? En Cagua. Tengo también ya desde el próximo sábado 12 de febrero, ya va a estar en la plataforma y en mi página la nueva conferencia que tengo online, una conferencia online que se titula Caos. Hay el caos social, caos político, caos diplomático, lo que se vive en Puerto Rico, el caos que estamos todos metidos en esta locura colectiva. Esa es la locura colectiva. Eso empieza el sábado 12 online. La página web donde la puedes conseguir, puedes obviamente enlazarte, es mi página de internet www.andrewalvarez.tv. Repito de nuevo, www.andrewalvarez.tv. Y las otras pues ya están ahí, las pueden ver, que es mi canal de YouTube y mi fanpage. Muy bien, esa es la que está en pantalla, así que lo pueden buscar y próximamente tenemos ese podcast en agenda, hablar del poderío militar de Rusia con China, Estados Unidos, los países aliados y un poco más. Además, en los comentarios bien importante, temas que quieras que toque con Andrew Álvarez a profundidad,
En confianza lo puedes poner. Comparte el contenido. Gracias por estar aquí en Molusco TV. Andrew, gracias por estar aquí. A ustedes y a ti, Suma, hermano. suma. Molusco TV, continúa.